Hola, buen día, ¿cómo están? Nuevamente acá en una sesión más de Upaya, Educación y Bienestar. Estamos acá en medio de la naturaleza. Nuevamente, para encontrar un poquito más de tranquilidad, tenemos una mañana bien brumosa, húmeda, pero está todo muy rico y calmo. Bueno, em, en esta sesión, nuevamente, también quiero hablarles un poquito sobre filosofía. Pero en esta ocasión queremos hablar sobre filosofía trascendental. Me parece que un término, filosofía trascendental, que se ha venido usando bastante, ¿no? Pero quisiéramos un poquito esclarecer, quizás desde dos perspectivas, cómo se podría entender esto de filosofía trascendental. Digo dos perspectivas porque vamos a detenernos en dos referentes. Un referente occidental, y vamos a partir por ahí, porque capaz que sea un poquito más familiar para las personas que tengan interés en filosofía. Me refiero a Immanuel Kant, filósofo europeo, cuya obra magna está situada en el siglo XIX. Y también vamos a hacer una aproximación a lo que podríamos entender como filosofía trascendental desde una óptica oriental, y para eso vamos a centrarnos obviamente en la filosofía de Gautama Siddhartha o filosofía budista. Entonces por ahí vamos a estar dialogando. A ver, ¿qué decir respecto de primero Kant? Creo que es importante, si queremos entender un poquito qué significa filosofía trascendental, considerar este referente porque es uno de los máximos referentes de la filosofía occidental primero, y él, Kant, directamente le da el nombre a su filosofía como filosofía trascendental, filosofía crítica trascendental. Y para entender el significado de esto, creo que es importante ponernos en el contexto. La filosofía de Kant es el esfuerzo por dar respuesta a una problemática filosófica muy profunda que hay en su época. Y es la discusión que existe en su época entre idealismo y empirismo. Básicamente podríamos decir que la contraposición de enfoques filosóficos que hay entre, por una parte, la propuesta de René Descartes o Descartes como un representante del idealismo filosófico, y David Hume, también podríamos nombrar a John Locke, pero David Hume sobre todo, como representantes de el empirismo y el escepticismo. Entonces, ¿cuál es esta problemática? A ver, intentaré resumirlo, ¿ya? Intentaré no ser tan técnico y plantearlo en un lenguaje que sea más o menos común y accesible para todas y todos. En el caso del empirismo, lo que plantean básicamente es que todo lo que aprendemos, todo lo que podemos llegar a conocer, es producto de la experiencia, de los conocimientos
que adquirimos por medio de los sentidos y de nuestro intelecto en la experiencia concreta de la vida. Queriendo decir que cuando el ser humano nace desprovisto de todo conocimiento. Aquí aparece esta tesis de la tabla rasa o la tabula rasa, es decir, al momento en el que el ser humano nace, su mente está totalmente vacía. Y luego, todo lo que comienza a aprender el ser humano es producto de esa interacción con el entorno. Pero no hay ningún contenido previo u organización previa en la mente, sino que está totalmente en estado original, desprovisto de cualquier contenido, impresión, concepto, lo que sea. Y por lo tanto, para los empiristas, todo el proceso de aprendizaje y comprensión de la realidad se da a través de la experiencia. Ese es su origen y también es su límite. Es decir, no podemos conocer nada más que aquello que la experiencia concreta nos ofrece. Por supuesto que a través de experiencias concretas podemos llegar a conclusiones un poquito más abstractas, pero nuestro piso, el punto de partida, es la experiencia y todas las conclusiones que podemos llegar, a las que podemos llegar, devienen de ahí. Por esto también el movimiento empirista, filosófico empirista, comienza a elaborar, a diseñar este método de conocimiento a través de la observación y la experimentación, que hoy en día digamos que es uno de los métodos más utilizados en ciencia. Observación sistemática y experimentación. Que son métodos, por cierto, los cuales el criterio de verdad, ¿ya?, de confiabilidad de un conocimiento es la experiencia. En un laboratorio, por ejemplo, a través de la experimentación, o en la observación directa, digamos como lo hacen quizás los naturalistas, aquellos que hacen estudios sobre la fauna en medio de la sabana africana, ¿no? Es un ejemplo nada más. Ese era un enfoque, el del empirismo. Y el otro, la oposición, estaba por el idealismo. Y en el caso de Descartes, que posiblemente sea el mayor referente del idealismo en ese entonces, en el tiempo de Kant, lo que plantea Descartes es que el conocimiento humano, la ciencia, no depende solo de la experiencia, ¿ya? Que habría en la mente humana algunos elementos innatos, no adquiridos. Es decir, que desde que naciste o antes inclusive, en tu mente ya habían, digamos que, comillas, algunos conocimientos, ¿ya?, algunas ideas o conceptos, y que es a partir de esos conceptos innatos que la mente, la razón, comienza a organizar la información que nos viene dada a través de los sentidos por la experiencia. En el caso, por eso idealismo, porque hay ideas innatas, hay conceptos innatos, nociones racionales. Queriendo decir que son, por así decir, algunos recursos intelectuales para comprender nuestra realidad que no han sido adquiridos a través de la experiencia. Y Descartes va un poquito más allá y dice que el conocimiento que puede lograr el ser humano inclusive puede ir más allá de la experiencia, puede trascenderlo. Descartes hace la distinción entre lo que nosotros llamamos la materia, que lo llama la cosa extensa, todo lo que podemos medir, como una rama, una piedra,
todo lo que forma parte de las cosas concretas, la llamada res extensa. Podemos conocer la res extensa, dice él, como buen matemático. Para eso tenemos la matemática y podemos llevar todo un lenguaje matemático. Por eso él también crea la geometría analítica. Él decía, mira, el problema de la experiencia y los sentidos, los 5 sentidos que nos permiten hacer observaciones, es que a veces esas observaciones no son del todo fiables, tienen un rango de error que es importante. Y bueno, no podemos hacer ciencia sobre algo que no es confiable, que es tan falible. Entonces dice, bueno, razonable es hacer ciencia y filosofía con recursos que nos permitan generar conocimientos más exactos. Y aquí echa mano a la matemática. Matematicemos la realidad, la res extensa, la materia. Y es por eso que él también crea esta geometría analítica. Porque a diferencia de Euclides, él decía, mira, analizar objetos geométricos partiendo de los datos que nos pueden dar nuestras percepciones observando el objeto es un poquito complejo en el sentido que nos puede llevar a mucho error. Mejor sería poder describir matemáticamente estos objetos. Aquí están las funciones, ¿no? El eje cartesiano. Y podemos nosotros hacer una representación, el lenguaje matemático de los objetos geométricos. Y con eso ya prescindimos de tener que estar haciendo observaciones con nuestros sentidos y podemos hacer un análisis puramente matemático de la realidad material, con el eje cartesiano, en el plano. Y es lo que se ha venido haciendo largo tiempo en muchas ciencias, ¿no? Como la física, por ejemplo, y en muchas otras. Entonces, aparte, dice Descartes, de la materia, del estudio de la res extensa de las cosas concretas, dice, hay otra esfera de la realidad que él llama la res cogitans o la cosa pensante, que es la mente. Y él dice, la mente no es algo concreto, no es algo extenso o material, pero sí podemos tener un conocimiento científico de eso inmaterial, por así llamarlo metafísico. Y Descartes plantea que también se puede hacer eso, ¿ya? Es más, Descartes, toda la ciencia de Descartes, su matemática, sus estudios médicos y físicos también, todo eso, él lo fundamenta en un conocimiento metafísico relativo al conocimiento de la mente. Ahí está su fundamento, inclusive el fundamento de la matemática. Y el punto es que él, muy atrevidamente, llega a plantear que a través de su filosofía, como fundamento de la ciencia, se puede lograr inclusive un conocimiento de Dios. Entonces tenemos dos visiones muy opuestas y extremas. La del empirismo, por una parte, que nos está diciendo que la mente humana nace desprovista como una tabla rasa, sin ningún contenido en la mente, y que todos los conocimientos y toda la comprensión que podemos lograr de la realidad está dada por la experiencia y por la información que nos entregan nuestros sentidos, y que para comprender la realidad, bueno, hay que observar, hay que experimentar, y en términos reales, filosóficamente, o mejor dicho, científicamente, no podemos decir nada de aquello que no tiene una evidencia en la experiencia concreta. Es decir, no podemos decir nada como algo conocido. Y por otra parte, el idealismo de Descartes, si tú prefieres, va al otro extremo y dice, bueno, la mente no es una tabla rasa, la mente viene con algunos contenidos innatos, que son ideas, y estas ideas nos permiten organizar la información que proviene del exterior,
podemos lograr un conocimiento exacto de la realidad a través de la matemática, de la realidad extensa de la materia. No nos sirve solamente la observación, porque ahí hay mucho factor de riesgo de error, pero también podemos tener un conocimiento metafísico de la mente e inclusive de Dios. Muy extremas las visiones, y es aquí donde aparece Kant con su filosofía trascendental y dice, a ver, mi filosofía funciona como un tribunal para evaluar estas dos posiciones, estos dos enfoques filosóficos, y reconocer en cada uno de estos enfoques sus virtudes y méritos, pero también sus excesos y errores. Y por eso es una filosofía crítica, porque hace un análisis crítico de lo que estos enfoques nos están proponiendo. Y es trascendental porque plantea una tercera alternativa. Y la innovación en Kant tiene que ver con aquello que en filosofía se denomina el giro copernicano. Se llama giro copernicano porque, claro, en el ámbito de la física y la astronomía, Copérnico había dado un vuelco, ¿sí? Un avance inmenso. Y en el ámbito de la filosofía, bueno, se supone que Kant hace algo similar en medio de esta pugna filosófica y propone, su tesis es la del sujeto trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros como seres humanos tenemos un cierto acceso al conocimiento de la realidad, pero no podemos conocer la realidad en sí misma tal y como es. Y esto, básicamente, porque en la propuesta de Kant, el sujeto es determinante respecto de lo que conoce. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente humana está provista de manera a priori, dice él, es decir, antes de la experiencia. Esto no es una especie como de software, como de sistema operativo. Te lo voy a poner en esos términos que puede ser un poquito más evidente para ti. La mente humana está provista de antemano, antes de la experiencia, antes del nacimiento, está provista por una especie de sistema que organiza, le da una cierta organización a toda la información que nos va a comenzar a llegar desde el exterior, desde la realidad, una vez que nacemos y comenzamos a tener experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo veo, huelo, escucho y comprendo es una coproducción. Una coproducción en el sentido de que es el resultado de esos estímulos que vienen del exterior, ¿sí? A través de los sentidos, ¿no? Esos estímulos que mi mente logra captar y recibir a través de los sentidos, pero esos datos son procesados, ¿sí? Son procesados. Mi mente modela esa información y la modela de acuerdo a una especie de sistema operativo, ¿m? Que establece sistemas de coherencia y orden de la información, y eso que yo veo, como esta hoja, como este entorno, así como lo veo, es el resultado de esos dos factores. Estímulos externos, afuera está la materia, por decirlo así, y una mente activa que organiza la realidad de un determinado modo. Entonces, ese resultado es lo que él llama la experiencia humana. ¿Mm?
Y el conocimiento científico, dice Kant, es a propósito sobre esa experiencia humana, ¿no? La ciencia puede comprender los fenómenos. La palabra fenómeno viene del griego phainomai, que quiere decir aparecer. Lo que surge, lo que nos aparece en la realidad, como esta hoja, esta niebla. Entonces, no podemos tener un conocimiento, digamos que teórico y empírico, más allá de esta experiencia, un conocimiento científico, dice Kant. No, es solamente a este nivel de los fenómenos. Pero no podemos tener un conocimiento, dice él, de la realidad como es en sí. No tenemos acceso, dice él, a qué es la realidad en sí misma. Porque es como que anduviéramos con unos lentes. Vemos la realidad a través de estos lentes. Estos lentes representan este como software o sistema operativo que organiza la información y hace que nos la representemos de esta manera en la que la vemos y la entendemos. Entonces nuestro conocimiento es limitado. Pero eso no quiere decir que la realidad sea tal y como la estamos experimentando. Entonces, en este sentido, filosofía trascendental tiene que ver para Kant con esta idea del sujeto trascendental. Las cosas no son como las plantea el empirismo ni como las plantea Descartes. No tenemos acceso a un conocimiento de la realidad en sí tal y como es. Lo que tenemos es un acceso a conocer la experiencia humana. Pero esa experiencia humana está determinada por una forma en que nuestra mente modela la realidad. Hay ciertos filtros conceptuales, intelectuales. Ese es el punto. Entonces, visto desde la perspectiva de Kant, es trascendental porque hay algo previo a la experiencia que digamos que produce la experiencia, y ese algo tiene que ver con la mente. Y él comienza a hacer un estudio sobre la mente humana, por así decirlo, su funcionamiento y cómo es que se organiza la realidad, cómo se organiza, mejor dicho, la información, y da como resultado esta impresión de la realidad que llamamos experiencia humana. Bueno, pero cabría pensar si acaso Kant u otros filósofos o filósofas entregan alguna idea de si acaso estamos totalmente limitados a no entender la realidad en sí misma y solamente podemos comprender esta pequeña porción de realidad que llamamos experiencia humana, o podemos trascender o ampliar nuestro nivel de conciencia e ir a formas más profundas de comprender la realidad. Bueno, en el caso de Kant, sí, yo diría que él plantea algo, ¿ya? Pero antes de ir a ello, yo creo que es importante darle el mérito a Kant en el sentido de que la ciencia posterior a su filosofía, de a poco, yo creo que le ha ido dando la razón a Kant en varios puntos. Primero, en el sentido de que hoy sabemos, o creemos saber, desde el punto de vista científico, de que efectivamente llega un montón de información a nuestra mente a través de los sentidos y no somos conscientes de toda la información que llega a nuestra mente a través de los sentidos. Es decir, la mente lo que hace es simplificar, porque llega demasiada información. Entonces, como hay un exceso de información,
de estímulos desde el exterior, lo que nuestra mente hace es simplificar. ¿Mm? Y hay ciertas cosas, ciertos aspectos o cualidades o informaciones que simplemente las lleva al inconsciente. Y se queda con una porción de información para entregarnos una representación más fácil, más amigable, más abordable de la realidad. Eso hoy lo sabemos. Ya, hoy queremos saberlo a través de la ciencia. Es decir, habrían informaciones que nuestra mente recibe a través de los sentidos, de las cuales no somos conscientes a cada instante. La pregunta es, ¿podremos nosotros tener un acceso consciente a esa importante porción de datos e informaciones que nuestra mente está llevando al inconsciente? ¿Podremos ampliar nuestra conciencia y acceder a ello? Interesante. Bueno, y también sabemos, a través de la ciencia, de que otros seres conscientes tienen otra experiencia de la realidad y que por lo tanto no van a ver las mismas formas o colores o tener las mismas percepciones. Entonces, no hay algo así como una realidad objetiva en la experiencia humana o la experiencia animal. Por supuesto que hay elementos comunes, por eso podemos interactuar y hay un grado de entendimiento que podemos tener entre los seres humanos y también inclusive en nuestra interacción con otros seres conscientes, animales. Pero no es exactamente la misma representación de la realidad. Entonces, hasta ahí Kant vio algo muy interesante que se ha podido profundizar con el tiempo. Ahora, desde la perspectiva de Kant, los seres humanos podemos acceder a una comprensión o a una experiencia que vaya un poquito más allá de la experiencia cotidiana. Mira, yo diría que podríamos decir que sí. Por una parte, cuando él hace su desarrollo de la filosofía en el campo de la estética. Y también en el campo de la ética. Yo diría que por ese lado él sostiene que los seres humanos sí podemos lograr una experiencia, una actividad más trascendente, capaz que sea la palabra, ¿ya? En el sentido de que en la estética kantiana, cuando Kant hace este estudio, que es un estudio que también tiene que ver con la experiencia, ¿no? Pero una experiencia en la que la mente pareciera estar en otra disposición, en otra sintonía. Sobre todo cuando se aborda aquella sección de la estética sobre lo bello, me encanta. Y la estética sobre lo sublime. Porque lo que plantea Kant ahí, o lo que yo comprendo, es que a través de la experiencia estética de lo bello, el ser humano, primero que todo, su mente comienza a funcionar en una modalidad tal en la que la imaginación y la intuición cobran un rol fundamental. Entonces ya no es un funcionamiento tan conceptualizado como cuando uno vive la vida cotidiana o está intentando hacer algo de ciencia, ¿no? Pero a pesar de que es una, digamos que, experiencia en la que las ideas y los conceptos no son tan centrales, sino que más bien hay una experiencia casi inmediata e intuitiva de la realidad,
en esa experiencia el ser humano logra atisbar, intuir de forma directa un cierto orden de coherencia que hay en la realidad natural, sobre todo. Parece un poco raro lo que estoy diciendo, ¿ya? Mira, piénsalo así. A lo mejor si te gusta un poco el arte, la filosofía y la ciencia, capaz que has escuchado hablar del número áureo Fibonacci y de que la naturaleza o en la naturaleza se pueden observar muchos fenómenos donde el número áureo, que es una proporción matemática, está funcionando en la producción de las formas, de las hojas, de las formas de las conchas de las caracolas, en la producción de las formas de las nubes, ¿sí? Se habla de los fractales, ¿no? Pero claro, se llegó a esa conclusión de manera matemática, haciendo un análisis más bien científico de la realidad natural. Lo que está diciendo Kant es que cuando las personas estamos en una actitud de contemplación estética de lo bello, no es que eso se esté comprendiendo, sino que se intuye. Se logra percibir de forma inmediata. No es necesario hacer la investigación, sino que el ser humano logra acceder en una cierta modalidad del funcionamiento de la mente a una especie de conocimiento sin conceptos de que hay algo en la realidad que no es puro azar y hay una cierta organización de las formas, que no es azar. Me parece interesante eso, ¿ya? Porque es como lograr ver un poquito más allá a través de la experiencia, pero en una disposición estética contemplativa. Y cuando yo con el tiempo he ido reflexionando sobre esto, me parecía súper profunda una frase de un gran músico de jazz del siglo XX, segunda mitad, que se llama Jaco Pastorius, que planteaba, o decía lo siguiente, decía que cuando él estaba haciendo música, estaba muy concentrado, pero no estaba pensando en nada. Es decir, en la actitud estética del artista, por ejemplo, o de la artista, hay una experiencia intuitiva donde hay un cierto orden de coherencia, porque en la música y en el arte hay un orden de coherencia, pero que no está conceptualizado en la experiencia inmediata. Por ejemplo, en el caso de cuando él estaba haciendo música. Súper interesante. Entonces, podría ser que a través del arte podría haber una comprensión, una experiencia profunda y difícil de calificar, ¿ya?, de lo que es la realidad. También por el lado de la ética, no me voy a meter mucho por ahí, también hay otros autores que fueron influenciados por Kant, como Schopenhauer, que piensa en esta cuestión de si acaso el ser humano solamente se tiene que contentar con esta experiencia cotidiana en la realidad, sabiendo que es limitada, o se puede trascender. Schopenhauer dice que sí se puede trascender, esencialmente por medio de la compasión. Schopenhauer muy influenciado por la sabiduría oriental. O también Nietzsche, influenciado por Kant y Schopenhauer, y plantea esta idea de lo dionisíaco. No voy a entrar sobre eso, ¿ya? Se lo dejo ahí por si les interesa, pero en el caso de Nietzsche o Schopenhauer plantean de que el ser humano sí puede trascender esta experiencia cotidiana, inclusive el ser humano puede trascender su propio yo. Puede tener una experiencia más allá de su subjetividad. ¿Sí? Bueno, y ahora estamos justo en este punto hablando de otro sentido de lo trascendental. Y en este punto está la filosofía budista. La filosofía budista, diría yo, que coincide con Kant en el hecho de que
la persona, el individuo, el sujeto, en su estado, digamos que base, elemental, en el que estamos todos nosotros, tiene una experiencia de la realidad que no es un conocimiento de la realidad en sí misma, sino que es una coproducción, ¿ya? El ser humano modela la realidad, la simplifica, pero no logra comprender la realidad en toda su profundidad y esencia. Pero en el caso del budismo, también está la idea de que el ser humano puede trascender e ir más allá de esta comprensión cotidiana, de esta experiencia cotidiana en la realidad. Y puede acceder a una comprensión de lo que la realidad en sí misma es, la verdad última. Esto a través de un proceso de liberación, diría el budismo. ¿Cómo lograr ir más allá de la experiencia cotidiana? ¿Cómo lograr expandir la conciencia y lograr el acceso a aquella información que está en nuestra mente, pero nos está oculta? Según el budismo, está este como sistema operativo que dice Kant, que nos permite acceder a la realidad en esta experiencia humana, más o menos compartida, pero limitada. Pero el budismo dice, pero también podemos reformatear la mente humana. ¿Mm? Es decir, ese software, ese sistema operativo, no es algo irrevocable, es algo que se puede modificar. Y podemos llegar a una versión muy optimizada del funcionamiento de la mente y con esto lograr acceder a un conocimiento profundo de la propia mente y de la realidad externa. ¿Mm? Y ese proceso es básicamente, desde el punto de vista de la filosofía budista, un proceso de deconstrucción del yo, ¿Mm? De desaprendizaje, de ir desarmando este yo convencional. Para la filosofía budista, nosotros experimentamos la realidad, pero esa experiencia está mediada por una serie de velos, de preconceptos, de prejuicios, ¿ya? De elementos que nos impiden tener un acceso más profundo al conocimiento de la realidad. Pero esos velos pueden ser quitados. ¿Mm? Por eso se habla de una deconstrucción. No hay que tanto añadir elementos, sino que sobre todo hay que ir despojándose de cosas para poder acceder a un conocimiento de la realidad en sí. Esto no solamente lo plantea el budismo, ¿no? Lo traigo a colación como un enfoque. También se puede ver en el taoísmo y en su, digamos que, perspectiva del Wu Wei. También se puede ver en otras filosofías de los pueblos originarios de América. Ahí están todos los estudios sobre el chamanismo, por ejemplo, que desarrolló en su momento alguien como Jacobo Grinberg, un neurofisiólogo mexicano. Pero en el caso del budismo, la filosofía budista también se describe como trascendental porque sostiene que es posible trascender la experiencia común. ¿Sí? Que es posible trascender estos límites del conocimiento y la sabiduría, lograr una sabiduría de la realidad en sí misma y de lo que hay dentro de nosotros como esencia, a través de un proceso de deconstrucción del yo,
Y esto está explicitado, por ejemplo, en el caso del budismo, en lo que se conoce como el noble óctuple camino, que son 8, digamos que preceptos o máximas, que también se pueden resumir en que para el budismo lograr esta deconstrucción del yo y este acceso a la realidad en sí misma se relaciona con 3 ámbitos del ser: la ética, el estudio y la meditación. ¿Mm? Es decir, se puede trascender, diría el budista, la experiencia humana descrita por Kant, pero hay que trabajar ese proceso de trascendencia de manera holística, considerando los comportamientos físicos, mentales y verbales, el estudio y la meditación, que es el entrenamiento mental. Y de esta manera se puede lograr la liberación de estos límites, ¿sí?, y alcanzar una experiencia, dicen ellos, no dual. La experiencia no dual es la experiencia trascendente, es la experiencia en la cual el ser humano valga la redundancia, experimenta la realidad, pero ya no desde la visión de que hay un yo y algo externo, sino que una experiencia en la cual estos dos elementos se funden y no hay distinción entre el individuo, el yo y el no yo, lo que está afuera. ¿Mm? Que es una experiencia no conceptual, no lingüística. Esto es bastante atrevido, ¿ya? Como propuesta. Por supuesto que se puede negar, digo, seguro que muchos la niegan. ¿Qué haría un psicoanalista, por ejemplo, cuando se dice que la mente humana puede llegar a un nivel de experiencia no verbal? ¿Ya? Y que justamente ahí está la esencia de esta existencia humana, ¿no? Y probablemente allí está la solución al sufrimiento humano, diría un budista. Entonces, pero en resumidas cuentas, si vemos qué pueda significar filosofía trascendental, diría yo, primero que todo, y tomándome de Kant, que esta realidad en la que experimentamos, lo que tenemos es una coproducción donde uno, el sujeto, el individuo, modela la realidad y finalmente experimenta una realidad que es producto de ese procesamiento de información, y por lo tanto esta realidad que enfrentamos no es la realidad tal cual, sino que es una realidad que en parte es producto del funcionamiento de nuestra mente. Hay una coproducción. Muy interesante esa idea. Hemos hablado de que la ciencia contemporánea ha ido profundizando en esto y le ha ido dando la razón, inclusive la física cuántica lo que nos plantea es que el comportamiento de las partículas se ve alterado cuando hay alguien observando. O sea, las partículas, la realidad que observamos no es, digamos, que una realidad neutral, ¿sí? Hay algo que está pasando en nuestra mente, por cierto, pero también, esto es aún más loco, la realidad externa parece que de alguna manera sabe que estamos observando y cuando se da cuenta de eso, se modifica, ¿no? El comportamiento de las partículas se altera cuando es observado.
muy raro, ¿ya? Entonces, esto complejiza más las cosas. Eso por una parte, filosofía trascendental en este sentido, ¿ya? Estamos como en la Matrix, ¿ya? Lo que tenemos acá es una representación de nuestra mente. Caminamos por las calles de la ciudad, caminamos por los cerros, pero en realidad estamos caminando por los pasillos de nuestra mente, de nuestras representaciones mentales. Nuestra mente codifica, pero no tenemos acceso a aquello que está más allá de esa codificación. Pero trascendental en un segundo sentido. Desde algunas filosofías se sostiene que sí se puede trascender esa experiencia cotidiana. Hay un libro muy interesante que se llama Hermenéutica del sujeto, que es del filósofo francés Michel Foucault. Ya como en su etapa cúlmine. Y en ese texto habla de las tecnologías del yo, basándose en la idea de que el acceso a la verdad, a la sabiduría, requiere un cierto estilo de vida, ciertas prácticas. A esas prácticas que tienen como propósito, digamos que, generar un estilo de vida tal que te permita acceder a un mayor nivel de profundidad de la sabiduría, a eso Foucault llama tecnologías del yo. Y claro, revisa lo que hicieron los estoicos, los cínicos y otros movimientos filosóficos. Podríamos revisar en las tecnologías del yo también en las prácticas yógicas, es lo mismo. Las prácticas yógicas tienen como propósito ampliar el campo de conciencia y permitir al ser humano una comprensión más profunda de la realidad. Y con ello un bienestar. Tecnologías del yo, muy interesante, ¿ya? A propósito de los medios disponibles para lograr la trascendencia, en el sentido de ir más allá de la experiencia cotidiana y lograr un nivel más profundo de sabiduría y conocimiento de la subjetividad y de la objetividad. Hoy en día hay un yogi bastante conocido a nivel mundial, Sadhguru, que habla de la ingeniería del yo, ¿ya? Yo creo que él se basó un poquito en este concepto de Foucault de las tecnologías del yo, que es básicamente una presentación de la ciencia yógica y de cómo llevar la práctica yógica en todos sus niveles y dimensiones nos permite tener un acceso, una comprensión más profunda de la realidad. Bueno, este es un tema bien difícil, bien complejo. Espero que te sirva un poco. Al menos te di algunas referencias de presentaciones de autores desde donde tomarse para hablar de filosofía trascendental, como Kant, Schopenhauer, bueno, Nietzsche posiblemente, budismo, taoísmo, tecnologías del yo, ingeniería del yo, Michel Foucault. Te dejo por ahí, ¿ya? Cuídense, que esté muy bien. Espero esto les sirva de algo. La sabiduría es posiblemente uno de los recursos, quizás el recurso, que más puede aportar al bienestar de los seres humanos. Solamente me interesa poder aportarle un poquito a ustedes y abrir una ventanita a través de la cual